Entonces continuamos con lo que sería el análisis de factor común. En este caso, para hacer el análisis de factor común, como ya les dije, ustedes tienen que ingresar al mismo lugar en SPSS, tienen que irse a analizar, clasificar, no, disculpen, reducción de dimensiones factor. Entonces tienen todas sus variables y lo que hacen en descriptivos es, bueno, lo que ya habíamos pedido, etcétera, queda todo guardado. Lo único que tienen que hacer en el método de extracción es cambiar del método de componentes principales al de factorización de ejes principales, que es el profe les señaló una serie de métodos de extracción propios de análisis de factor común, y ese va a ser el que vamos a utilizar. Entonces, bueno, igual revisamos para que estén todas las opciones ingresadas. Y sí, es lo que habíamos pedido en un momento. Entonces, ya eligiendo esto, lo que vamos a hacer es poner aceptar o pegarse si lo quieren dejar en su sintaxis. Y bueno, aquí tienen el promedio de desviación estándar, número de análisis. Nuevamente tienen su matriz de correlaciones, niveles de significación. Aquí deben hacer lo mismo porque estos son descriptivos. Igual que el determinante, 0.23, cercano a 0 pero no 0. KMO sigue alto, sigue siendo significativa la prueba de Bartlett, es decir, no contamos con una matriz de identidad. Y esto es importante, las comunalidades. Como les dije, lo que más importa, o una de las cuestiones más importantes en cuanto a factores comunes, es que se pasan las comunalidades. Entonces, en el caso de que hayan variables con bajas comunalidades, y con baja me refiero a abajo 0.4, puede que hagan problemas. Entonces tenemos películas, TV abierta y papel, diarios de papel. Entonces, ¿qué pasaría? ¿O qué pasa? Esas variables, vamos a ver los resultados, y si es que esas variables dan problemas o nos queda extraño los resultados, lo mejor es sacar esos componentes. Yo ya hice la prueba, para no hacer eterno el video, o sí, no, igual lo voy a hacer, para que vean qué pasa si lo saco. Ya, pero eso es la primera vista, como que decimos que hay que tener ojo con esas tres variables: diario de papel, películas y TV abierta, por su baja comunalidad. Entonces, siguen siendo 4 las dimensiones o los factores que nos dice como óptimo, nos muestra como óptimo SPSS, por tener un autovalor mayor que 1, y explicando una varianza del 68%. Gráfico de segmentación, ya les dije cómo leerlo. Es lo mismo que esta tabla, pero en otros términos, por así decirlo. La matriz factorial es siempre extraña, siempre rara, pero solamente una vez que se rota ya nos quedan más claros los resultados. Entonces podemos ver que el primer componente se compone, valga la redundancia, de redes sociales, internet y diarios de internet. Entonces, si se dan cuenta, este valor se repite en los dos componentes y en el fondo va a quedar a donde sea más alto. Así de simple. Entonces, tenemos 4.9 versus 4.2. Entonces, diarios de internet queda en la primera dimensión, que es de nuevamente de utilización de redes. Este factor, si no me equivoco, queda distinto. Ahora no. No, queda igual. Son diarios de papel, es decir, libros, diarios de papel, deporte, son como actividades de ocio varias. Música y... Bueno, ahora vemos cierta diferencia. Radio, lo que es radio y música me quedan en un mismo, en el tercer componente. Y TV cable y TV abierta me quedan en un solo componente también, excluyendo a frecuencias de películas, debe ser por la baja comunalidad que tiene. Entonces, si ven, nuestros factores son similares, pero no son los mismos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que podemos hacer es elegir quitar esas variables que tenían una baja comunalidad, y sobre todo la que no perteneció finalmente a ninguna dimensión, que es frecuencias de película. Entonces vamos a quitar en un primer momento frecuencias, es decir, película y TV abierta, a ver qué pasa, como tienen baja comunalidad. Entonces volvemos a realizar a nuestro menú de análisis factorial y buscamos las variables que nos interesa eliminar, que son películas y TV abierta. Entonces creo que la primera es TV abierta, la información, claro, la sacamos, y películas. Podemos tirar el análisis y veamos qué pasa. Entonces determinante sube un poco, sigue alto KMO, sigue siendo significativo. Vemos que las comunalidades ya no hay ninguna que esté bajo, por lo menos bajo de punto 2. Hay una de punto 375 que la voy a dejar por mientras para ver qué pasa. Se reduce la cantidad de dimensiones, obviamente cambia el gráfico de sedimentación por eso, y con la matriz de componentes rotados podemos ver los siguientes resultados. Podemos ver que internet, redes sociales y frecuencia de internet quedan en una dimensión,
Posteriormente TV Cable se queda sin pertenecer a ningún factor por ser muy bajo su contribución. Frecuencia libros, diarios de papel y deporte sigue siendo otra dimensión. Y finalmente música radio sigue siendo otra dimensión importante. TV Cable, si mal no recuerdan, estaba junto con TV Nacional, o sea, TV abierta. Entonces por eso queda sin carga, uno queda un poco sin factor a donde pertenecer. Entonces, ¿qué sucede? Pueden, ahí tienen que empezar a ingresar criterios sustantivos y ver a nivel conceptual si es que le hace sentido más estos valores que los anteriores, y a nivel estadístico cuál es más correcto. Estadísticamente este es más correcto porque dejamos solamente variables con comunalidades más altas. De hecho, si sacamos TV Cable, bueno, TV Cable igual tiene un aporte bajo. De hecho, se ve en 1.9. De hecho, vamos a sacar TV Cable para ver qué pasa. Entonces, volvemos a tirar el análisis factorial y ahora sacamos TV Cable. Y ahí sí, tenemos tres factores, primero compuesto por frecuencia de redes sociales y cuestiones de internet, libros, diarios y deportes, y finalmente música radio. Para mí este sería el mejor modelo, porque a una que sea conceptualmente coherente, a su vez que estadísticamente correcto. Entonces, ¿qué nos dice o qué? Bueno, y si vemos las comunalidades, ya ninguna es tan baja, por lo menos la más baja es 3.6, que igual es baja, pero como que igual se podría mantener, digamos. Si es que para ustedes es más o es teóricamente sustentable, digamos. Igual tiene un aporte a la dimensión de 0.5, entonces ahí ustedes tienen que ir viendo. Pero yo me quedaría por mientras con este, y para terminar el ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que habíamos hecho anteriormente, y de que generar un índice, pero lo que me interesa es generar un índice del segundo factor. ¿Por qué? Porque el que, digamos, conceptualmente es el más, o es más complejo a aunar, a menos de que a alguien se le ocurriera un buen concepto para aunar los tres valores. Entonces, libros, diarios de papel y deportes son como medios disímiles. Por eso digo que puede ser medio complicado, pero ustedes pueden darle una vuelta teórica. Así que que les quedara un índice disímil y podrían reagruparlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ver, medir la confiabilidad de generar una escala a partir de esas variables y posteriormente generar esa escala en sí. Entonces, nos vamos a análisis de confiabilidad para libros, diarios de papel y deporte. Se nos vamos a escala, análisis de fiabilidad. Entonces, sacamos las variables que ya teníamos y revisamos. Entonces, libros, diarios de papel. Bueno, y puede que nos quede mala el índice porque tienen baja comunalidad, diarios de papel, etcétera. Y deporte, aquí está. Se ingresa. Y en estadístico vemos escala si se elimina el elemento. Esa va a ser la única opción que nos va a interesar. Y ponemos aceptar. Tenemos un alfa de 0.6 que el profe les puso en el PPT, que entre 0.5 y 0.6 era pobre. Bueno, cuestionable mediocre porque es sobre 0.6 ahora en este ejercicio. Cuestionable mediocre, igual se veía venir como son disímiles las variables. Bueno, aquí podemos ver la serie de estadísticos que ya le había dicho. Entonces aquí hay que tomar una decisión de realizar la dimensión o eliminarla y quedarnos con la de música y la de... Y bueno, y ver cómo nos queda estadísticamente si solamente dejamos la de música y la de uso de redes y cosas relacionadas a internet. Entonces, ya generando estos datos, podemos irnos a transformar, calcular variables. Bueno, ingresamos las tres variables que nos importen y las dividimos por el total, que al final también va a ser 15, como son tres variables. Pero eso, ya teniendo generada el índice, ustedes pueden hacer cruces con otras variables o hacer una descripción univariada de la misma. Y eso, si no me equivoco, sería con todo lo que conlleva, así muy rápidamente, análisis factorial. Ojalá que les sirva, que les vaya bien en el control. Si es que vieron esto después del control, olvídense de eso y espero que les vaya bien en el trabajo. Eso, que estén bien.